Soy Juan Porres, soy director del Hogar Santa María, que forma parte de la parroquia Madre del Pueblo en Bajo Flores. Bueno, hola Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Todo bien. Bueno, si querés contarnos un poco qué es el Hogar Santa María, cuál es tu rol ahí y cómo llegaste a formar parte del equipo. Bien, el Hogar Santa María es parte del Hogar de Cristo de Bajo Flores, que es un hogar que trabaja con gente en recuperación de consumo problemático y en situación de calle, Bien. que tiene unos 13 años y depende de la parroquia Madre del Pueblo que funciona ahí. Muy interesante. Y yo llegué ahí por ser amigo de los curas, de uno de los curas que trabajaba ahí, que estaba destinado ahí. Me invitó a formar parte del hogar hace 3 años y me sumé medio sin saber cuánto iba a durar y si me iba a gustar o no. Y me acuerdo que al mes y medio de llegar dije, esto es lo que quiero hacer toda la vida. Sí, no me voy más. Le dije, si no funciona mi rol acá, avísame, pero yo por mi parte me voy a quedar toda la vida. Hermoso. Está muy bueno. ¿Y cuál es tu rol hoy en día? Hoy soy el director del hogar de la parte convivencial. Nosotros tenemos 2 realidades. Una parte es lo convivencial, que es el Hogar Santa María, Bien. y 2 centros barriales, que es donde los que están viviendo en el hogar hacen su proceso de dejar el consumo, sobre todo. Yo acompaño sobre todo la parte convivencial. Claro, como que van como completando con distintas áreas, digamos. Claro, somos un equipo grande. Lo que tiene de lindo la parroquia también es eso, que tenemos un montón de dispositivos que trabajamos muy juntos. Claro. Lo comunitario funciona muy bien. Está buenísimo. ¿Y cómo estudia ahí? ¿Vos llegás y cómo arranca? No tenés ni idea qué va a pasar. Cada día te sorprende de una manera distinta, porque es eso, como decías, acompañar lo convivencial es acompañar la vida diaria. Y tenemos siempre alrededor de 80 personas viviendo, sí, más o menos, entre abuelos, varones y mujeres. La mayoría de ellas son madres con hijos viviendo ahí con ellas. Okay. Entonces, es eso, es acompañar un poquito lo convivencial, si hay alguna dificultad, algún problema, acompañarlos también con la medicación psiquiátrica aquellos que toman, con los conflictos convivenciales y también los propios personales. Mucho de nuestro trabajo es escuchar y acompañar. Cuando entré, me acuerdo, me decían eso, los pibes lo que más reclaman es que siempre al equipo le falta tiempo para escucharlos, para que se sientan acompañados. Entonces, hay un montón de cosas de la vida diaria que nos corren de ese eje, pero lo que más intentamos hacer siempre es volver ahí y dedicar el mayor tiempo posible a poder estar disponibles para escucharlos. Sí, estar para ellos. Sí, ¿Y trabajan con un equipo interdisciplinario, con gente, con profesionales que están ahí adentro, de médicos, psicólogos? Sí, entre el hogar y los centros barriales tenemos además otro centro barrial que es más un centro comunitario, desayunador, que para los pibes que están todavía en calle, que ni siquiera están por ahí para un lugar convivencial, pero que tienen alguna enfermedad infectocontagiosa, sobre todo tuberculosis, HIV. Ahí hay un equipo de médicos, un enfermero que apoya eso y sobre todo también los cuida en cuanto a la medicación. A veces los van a buscar a las ranchadas donde están viviendo en consumo, pero por lo menos para asegurarles que tengan su medicación. Claro. Y los que están en el hogar también los acompañan desde lo médico, desde ahí. Está buenísimo, porque es súper completo como todo el equipo y toda la gente que va como cooperando con los distintos grupos, por así decirlo. Sí, o sea, la necesidad con la que llegan es enorme. Y, o sea, de todos lados, todo es carencia. Entonces, lo que logra lo comunitario es eso, es ir supliendo eso y rellenando los baches que la vida le fue dejando desde un montón de aspectos de su vida. Eso, totalmente. Después en los centros barriales hay equipos de psicólogos y acompañantes que acompañan todo el proceso. El proceso sobre todo de eso, del consumo y de la reinserción en el mundo. O sea, son pibes que vienen, para mí son como los más rotos de los rotos, porque no es solo el problema del consumo, sino la situación de calle, claro. La vulnerabilidad sostenida y histórica, sostenida en el tiempo. Entonces, por todos lados necesitan una mano. Entonces eso, entre los acompañantes, los psicólogos, el psiquiatra, la trabajadora social, como que todo el equipo va haciendo y va llenando agujeritos de lo que va pasando. Totalmente, como los baches. Claro, igual. Y tomo algo que recién me decías, que hay muchas madres con hijos. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo llegan y cómo llegan más que todo los niños con toda esa historia familiar, con madres quizás con alguna adicción o con algún problema de salud también puede ser? Sí, eso. Los chicos cuando llegan son los que para mí más carencias tienen, o por lo menos lo central, lo más importante, porque
digo, más allá de las historias de las madres o de los hombres que hay, que los condicionan mucho, son personas libres que en algún punto eligieron eso porque el vecino que vivía al lado vivió la misma historia o el hermano vivió la misma realidad y eligió otra cosa. Entonces en el adulto hay un margen de libertad siempre muy condicionada por su historia, pero son libres de haber elegido eso. Me parece que las infancias no, entonces son como recontra prioridad para nosotros. Totalmente. Y eso, llegan con historias que muchas veces ni nos imaginamos. Sí. De situación de calle, de malnutrición, de muy poca atención a la salud, Total. de un maltrato muy grande, de estar expuestos. Una de las frases que decimos mucho acá es esto de las crianzas atípicas, y me parece que esto es un ejemplo de crianza totalmente atípica en un contexto y en un ambiente donde no es lo normal, entre comillas. ¿Cómo ustedes acompañan esa crianza? Porque no son niños que llegan solos o que no tienen familiares, sino que los tienen, pero ustedes tienen que acompañar desde otro lado. ¿Cómo hacen con eso? Eso, vuelvo al principio, en red, es la única respuesta. Y lo lindo que tiene Madre del Pueblo es que la red es muy amplia. Entonces, en el mismo predio donde funciona el hogar está la escuela, centro de primera infancia, jardín, primario y secundario. Y que está destinado a la gente del barrio especialmente, pero siempre en trabajo muy en contacto con el hogar. Claro. Entonces, lo primero es, el chico que llega, le aseguramos la escolaridad, que la mayoría viene, sí, y que la mayoría viene sin ninguna escolaridad o con algo muy pobre. Lo mismo les aseguramos, no sé, en algún espacio nuestro o compartido, un espacio de terapia para el chico, para la madre, un espacio de crianza. Lo que tiene también otro dispositivo que tiene Bajo Flores es la Casa Comunitaria San José, que trabaja con infancias vulneradas. Entonces eso, de cada madre con hijos que llega al hogar, nosotros nos ponemos en contacto con ellos, que tienen también trabajador social, abogadas, psicólogas, para que acompañen el proceso de maternar y de crianza. Obvio. Y en el hogar tenemos todos los viernes a la mañana un taller que lleva adelante un equipo, una pediatra, alguna psicóloga y algunas voluntarias más, que eso, voluntariamente todos los viernes vienen a dar un taller de maternidad y crianza, que es de todo, de salud. Sí, como que se van sumando distintos conocimientos y aprendizajes que probablemente ni las madres hayan tenido nunca. Y cuando hablamos de niños, que hablamos de niños o sea, hablamos de bebés y todo, de todo. Ahora la más chica tiene 1 año y medio. Chiquitita. Y la más grande, 14, 15 años. Increíble, claro. Sí. O sea, también hay que cubrir como todo ese rango etario, ¿no? No están destinados o abocados solamente a, niños entre 3 a 5 años, sino que tienen una variedad bastante amplia y es como son como edades distintas y difíciles de abocar, ¿no? Sí, tal cual. Y sobre todo, nuestro foco está puesto en apuntalar lo más posible a las madres para que puedan después sostener esa crianza afuera. O sea, para mí es como una etapa de crianza comunitaria de los chicos, para que el día de mañana la madre, con esas herramientas que fue ganando, pueda también ocuparse. Obvio. La idea es que puedan salir al mundo y seguir. Madres, perdón, y aclaro que tuvimos situaciones de padres. En la historia, en lo que llevo yo, y creo que en lo histórico en general, hubo dos veces que llegó un padre con hijos, que es lo más atípico en general, y que nos implicó un desafío enorme. Obvio. Porque por regla de cuidado a las casas de varones no entran niños. Okay. Entonces, el primer caso, que fue hace 3 años, de un padre con hijos, hubo que hacer que el padre los cuidara durante todo el día, pero después a la noche los 3 chicos dormían en la casa de mujeres al cuidado de una de las mujeres. Claro. Y en la segunda situación le ambientamos un espacio que teníamos sin uso como casa del padre con el hijo. Tuvieron que generar una dinámica específicamente para esa familia. Por así y armarle una casa. O sea, literalmente armar en un espacio que teníamos una habitación lo más digna posible. Total. ¿Y te acordás algún caso en particular, así que digas, un caso que te haya marcado, que hayas dicho, no sé, algo distinto a lo que ya venís viendo, porque venís viendo un montón de historias difíciles y seguramente tenés muchos momentos, pero algo que te haya marcado? Sí, pienso en 2, te comparto los 2. El primero es bien reciente y actual, de una mujer que llegó hace 2 años y 10 meses
con 2 hijas, que en su momento tenían 2 y 4 años, madre de 5, los 3 mayores estaban judicializados en un hogar en provincia, y ella vino con las 2 más chiquitas. Siempre se lo dije a ella, se lo dije hasta la semana pasada por última vez, que nunca me voy a olvidar el día que llegaron. Ella flaquita, con cara de angustia y mirando el piso, y las 2 nenas abrazadas a una mamadera, llorando sin parar desde que llegaron hasta que terminamos de charlar en la oficina. Y también flaquitas. No me puedo olvidar de cómo lloraban y de la angustia que tenían en la cara. Y hoy pasaron 2 años y 10 meses y 29 días. Tremendo. Y el viernes pasado se fueron de alta. Primero la justicia le devolvió a los 3 mayores. Así que pasó a vivir con sus 5 hijos en el hogar. Una familia completa. Sí, estuvo 5 o 6 meses viviendo con los 5 y acostumbrándose de vuelta, obvio, a llevar adelante un hogar dentro del hogar, pero tenía su casita propia. Eso. Y claro. Y hoy hace una semana consiguió un alquiler, está sosteniendo un trabajo, dejó el consumo y hoy es madre de sus 5 hijos en su propio alquiler y llevando adelante esa vida. Para mí, me marcó mucho porque como fue de las primeras situaciones que viví, me quedó muy marcada esa foto. Y me impresiona mucho el cambio en ella y en las nenas, en las que conocí cuando llegaron. Sí, también ver como ese cambio tan drástico entre que las viste llegar y ahora, creo que es como... Sí, sí. Te llena, ¿no? Pasaron 2 años y pico en el colegio, en el jardín nuestro, y empezaron a hablar, empezaron a mostrarse contentas, a disfrutar. Todo el proceso. Sí. Y como a mí me pasa personalmente que el trabajo con los niños es lo que más disfruto dentro del hogar, sí, a mí me cargan porque la oficina en el turno en el que estoy yo se convierte en un jardín de infantes porque dejo pasar a todos y es un caos divertido, pero están todos pintando. La semana pasada pintaron todos los muebles porque yo estaba distraído. Después me retan, pero eso, compartí mucho con ellas y eso, y ver cómo iban ganando en herramientas y creciendo una infancia más normal o más agradable o más lo que merecían comparado a lo que habían tenido en su historia, es increíble. Increíble. Y la otra historia así que más me marcó es la de este papá que te contaba antes, que vino al hogar con su hijo. Nosotros habíamos acompañado a la madre hace unos años antes de que yo llegué al hogar, con el hijo, con Bastian, y el año pasado vino el papá. La madre estaba en consumo, el papá estaba queriendo dejarlo. Entonces vino él con su hijo, que le armamos todo este dispositivo propio para que puedan acomodarse, estar y el papá hacer el proceso y el hijo tener la escolaridad garantizada y estar lo mejor posible. Fue un desafío grande, nos implicó un montón de trabajo y de vincularnos y encariñarnos con ellos. Y a principios de este año el padre estaba internado en otro hogar donde no podía tener al chico con él, el chico estaba con la madre vuelve a caer en el consumo. Y estando en situación de calle, en abril de este año, se incendia el auto abandonado donde estaban ellos y Bastian, con 6 años, muere. Nos enteramos una madrugada. Nada, la verdad que fue de lo más duro, fue lo más duro que me tocó vivir en estos años, porque lo que significan para mí los niños en el hogar, por el esfuerzo que hacemos como hogar por darles una infancia distinta. Y me pateó la estantería y me hizo replantear un montón de cosas, sobre todo en esto que te decía al principio de poner el foco y la prioridad en los niños. O sea, nosotros, para mí lo más lindo del hogar, o lo que más aprendí y más disfruto, es lo artesanal. Como no tenemos cuando alguien nos pregunta cómo es un día normal, no sabemos responder, pero cuando nos preguntan cómo es un proceso normal, tampoco sabemos responder, porque cada historia implica un abordaje distinto. Y herramientas diferentes y vamos sacando de la galera y discutiendo. Sí, un poco siento que van aprendiendo también a medida que va llegando cada familia o cada madre o cada padre con su hijo. Sí, es como esto que vos decías de abordarlo de una forma totalmente distinta. No hay una sola metodología de trabajo. No hay libro, o sea, se nos queman todos los libros. Exacto. Cuando estamos ahí. Entonces digo, en eso artesanal y de ir haciendo hay un montón de cosas que se podrían hacer mejor. Pero realmente la situación de Bastian y su fallecimiento para mí fue como replantear un montón la prioridad puesta en los chicos y que realmente hacemos todo lo posible porque las madres maternen y lo mejor posible y se puedan hacer cargo de sus hijos,
pero hay situaciones que nos desbordan y que hay que darle intervención a los organismos que tengan que intervenir. Totalmente. Que no intervienen como Te iba a corresponde. preguntar eso, como a veces no es suficiente, o en general no es suficiente ni con voluntarios ni con profesionales, a veces es una cuestión más general de la sociedad o del Estado. ¿Vos qué crees que puede hacer para modificar este tipo de infancias vulneradas? Porque es algo que, digo, muchos conocemos de lejos, o vemos en las noticias, o vemos o escuchamos historias como la tuya, cada tanto. Pero después es como que todo pasa de largo, ¿viste? Sí, o sea, yo creo que realmente la falencia más grande es la del Estado. O sea, esas infancias tienen sus derechos vulnerados porque ahí el Estado no está presente para garantizarlo. Y es el responsable último de ellos y es el que hace agua en la mayoría de los casos. O sea, nosotros damos intervención al Consejo del Niño, a las defensorías, trabajamos mucho en vínculo con ellos y las respuestas son muy pobres, muy escasas, porque no hay recursos tampoco, digo. Los hogares de niños están todos llenos y hay niños que pasan meses en hospitales esperando una vacante en un hogar nada más, sin ninguna patología que haga que tengan que estar internados, pero es... No hay dónde dejarlos. Eso, entonces quedan ahí esperando el alta, esperando una vacante en un hogar. Entonces eso, yo creo que la falencia más grande está ahí y no tenemos nosotros la solución en nuestras manos. Frente a esta situación de este chico que fallece, nosotros decíamos eso, la verdad es que fue una angustia enorme y también pensar nuestra tarea y ver qué podemos hacer mejor, pero tampoco nos podemos responsabilizar porque todo lo que se podía hacer lo habíamos hecho, Obvio. Bastante más también, y habíamos dado intervención a los organismos que tenían que hacerse cargo y tampoco había pasado nada. Sí, por eso digo que a veces no alcanza solamente con los hogares o con las parroquias, lo que fuese, que es una cuestión súper más general del Estado, inclusive de la sociedad, por eso digo que nos incluimos todos también. Eso. Y después todos como sociedad creo que hay una tarea grande de visibilizar y de hacernos conscientes de estas realidades. Vos decías recién, lo vemos a veces de reojo en las noticias, y cuando lo vemos en las noticias, justo hoy hablábamos por una situación concreta en el hogar, cuando vos ves una noticia y conocés lo que pasó, no tiene nada que ver. Claro. Digo, no por mala intención, pero no llegan a reflejar la realidad de lo que pasa. Ni de casualidad, obvio. Entonces, totalmente. Como cada uno desde nuestro lugar, involucrarnos para conocer y para ponernos a disposición de lo que se pueda ayudar. Yo cada vez que alguien me pregunta qué puedo hacer por el hogar, yo le paso mi teléfono y digo, escribime. O sea, realmente las necesidades son tantas, porque vienen rotos, absolutamente rotos, y todo es carencia. Entonces, ¿qué se necesita? De todo. Escribime o en general les digo, vení. O sea, que me reúno con un montón de gente que quiere hacer algo para cambiar esto. Vení, nos sentamos en la oficina, conocés el hogar, conocés la gente, me contás qué haces, qué te gusta hacer, y seguro entre lo que vos sabés y lo que te gusta y nuestras necesidades, algo va a coincidir. Bueno, está bueno porque seguro vamos a dejar tu teléfono acá después para que puedan escribirte. Ojalá te lleven muchos mensajes de ayuda, tanto para ayudar yendo y colaborando presencialmente como con cosas materiales que seguramente también hacen falta. Y te pregunto algo más, si tuvieses que puntear 3 cosas que aprendiste durante todos estos años. Difícil elegir 3, creo. Era complicado. Creo que lo primero es que siempre hay oportunidades, que siempre se puede. Cuando los chicos llegan en la primera entrevista, a mí me encanta decirles eso. Sabemos que es difícil, sabemos que cuesta un montón, pero se puede. Y tenemos un montón de ejemplos de gente que pudo. A mí me gusta mucho cuando los que pasaron por el hogar vienen de visita y pasan la tarde a tomar mate o algo. Porque creo que para los que recién ingresan es como, quiero llegar a eso. Tal cual, es una meta puesta ahí clara. Y todos los días me enseñan que frente a la realidad más adversa, con las complicaciones más grandes, con todo en contra y con todas las de perder, ellos lo intentan, buscan, se esfuerzan y pueden, muchas veces. Y eso lo pienso desde mi realidad, desde mis privilegios, desde mi vida recontra acomodada. Y me pasa también que va de la mano con eso que un aprendizaje grande es el de como reacomodar las prioridades y los problemas en la vida. Y a veces me pasa de entrar al hogar con mambos, cosas en la cabeza que me preocupan, de mi vida, de mi historia, de mi gente, de mis vínculos.
llego al hogar, paso una tarde ahí, escucho lo que están viviendo los pibes. Y te olvidas. Y sí, o te olvidas. O lo dejas a un costado, eso. como te das cuenta que hay otras cosas. O como que reacomodás las cajas y ocupas su lugar. Digo, sigue siendo un problema, pero no es el drama más grande de mi vida. Obvio. Totalmente. Eso. Y déjame pensar la tercera. Creo que lo último sería como que siempre hay motivos para encontrar la felicidad y para seguir caminando. Podés tener todo en contra, pero lo descubro en el diálogo con ellos, que desde una posibilidad de un trabajo, de algo de avanzar en el estudio, un familiar afuera que los espera y que los alienta. Pasa mucho con los que no tienen a sus hijos con ellos, que el anhelo de volver a maternar o a paternar y a estar con ellos les da un empuje, una fuerza para seguir con su tratamiento, con su proceso, para ponerse de pie, le decimos nosotros, que es impresionante. Entonces, como eso, que siempre hay, que la vida siempre tiene sentido. Sí. Está buenísimo, re. No, la verdad que es una buena experiencia para contar. Gracias por estar acá y por compartirla. Como dije antes, seguramente va a haber mucha gente que pueda ayudar, que pueda colaborar. Y nada, la verdad que es muy lindo lo que haces. Ya sé que son muchos años y quizás como que estás acostumbrado a esto de, bueno, ya es mi vida, es lo que hago, pero para los que lo escuchamos de afuera es fuerte y la verdad que es muy lindo, así que gracias por estar acá, Juan. Gracias a vos, gracias a ustedes por convocarnos, y creo que eso, que lo más lindo es como visibilizar estas realidades. A veces hablamos, leemos noticias o vemos en los diarios y hablamos y decimos un montón de cosas de la gente en situación de calle, de la gente que está en consumo, y poder visibilizar como la historia, cómo ellos llegaron, cuando hace unos años se debatía sobre la baja de la edad de imputabilidad. Me acuerdo que fui a unas charlas y una monja, Marta Peloni, que trabajó mucho con infancias robadas, decía que en vez de pensar a partir de qué edad vamos a imputarle los delitos a los chicos, la clave pasa por ver a quién le imputamos todos los derechos vulnerados de esos chicos. Porque si el chico llega a la delincuencia, al consumo, a la calle a los 12, 13 años, es porque en esos 12 años de vida a él le vulneraron un montón de derechos. Totalmente. Y lo mismo pasa con las madres y los hombres que están ahí. Llegaron a los 20, 25, 30, 60 años en la situación en la que están porque sus historias están marcadas por el abandono, Fueron años previos de ser vulnerados tanto por la sociedad como por el Estado. Tal cual. Entonces creo que como conocer esas historias y poder compartir con ellos te cambia totalmente la mirada de esa realidad. Totalmente. ¿Por dónde pueden contactarte para brindarte ayuda? Primero, para conocer un poco lo que hacemos, está un poquito desactualizado porque no podemos con todo lo que tenemos, pero el Instagram del hogar es Hogar de Cristo B F, que es bajo flores. Y si no, está el mail hogarsantamaria@madredelpueblo.edu.ar. Y si no, lo más fácil y lo más directo hoy, y que no sé cómo, pero ya lo tiene todo el universo, porque me llaman de comisarías, me llaman jueces, me llaman defensores, me llaman cualquiera, es el celular, que es 11-3-448-8500. Ahí buenísimo. No hay ningún problema, pueden escribir, pedir, ofrecer lo que sea. Genial. Bueno, gracias por compartir todo esto. Gracias a ustedes.